Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas. Lamento si el vídeo se ha subido un poco más tarde de la hora habitual, pero es que tenía un visitante por la habitación, un pedazo de mosquito que no paraba de molestar y bueno, he estado detrás de él y, en fin, puedo deciros que ya no existe. Bien. Vamos a hablar de videojuegos y vamos a hablar de unos cuantos, de hecho, porque en el día de hoy tenemos un análisis de prensa, impresiones que quiero dejaros yo sobre otro título, también tenemos que hablar sobre un videojuego que nos viene desde China, que ha mostrado pues nuevo aspecto visual y ya se puede ver cómo se juega y en fin, seguramente muchos lo empecéis a fichar a partir de este vídeo, pero más allá de eso tenemos un tema delicado relacionado con el mundo del PC, que no os va a gustar absolutamente nada, porque las cosas se están poniendo muy feas en el tema de los precios y encima hay grandes abandonos. Más allá de eso, breve apartado para Game Pass y su videojuego más exitoso del año. Empezamos hablando de análisis. Por una parte, los medios de comunicación nos han dejado sus valoraciones acerca del videojuego que estáis viendo en pantalla. Octopath Traveler 0, título que estará disponible en las próximas horas para todo el mundo porque recuerden ustedes que es un lanzamiento completamente multiplataforma y que de hecho pues estuvo de origen en los teléfonos móviles, solo que ahora crearon una nueva versión para el mundo de los videojuegos y que en este caso pues engloba todo el contenido lanzado en aquellos dispositivos, pero incluso con muchísimas mejoras. Y en general los medios de comunicación así lo ven. Realmente he visto que todos los análisis apuntan a que este videojuego se siente como un Octopath Traveler más, como si fuera uno más de la familia, que no hay básicamente diferencia en cuanto a la producción, en cuanto a la calidad respecto a otros títulos. Apuntan que incluso de hecho es mucho más completo, los combates tienen nuevas mecánicas añadidas que quizá lo vuelven un poco caótico, pero que aún así dicen que resulta igual o más divertido. Luego tenemos la famosa mecánica de la construcción de ciudades, tal y que cual, que sí que es cierto que algunos apuntan a que no es tan gran cosa, pero que es un añadido que te puede llevar un montón de horas y que de por sí puede funcionar casi como un juego más o menos aparte, que en fin, que bueno, al final vas a tener un mogollón de cosas que hacer en este título y a diferencia de todos los demás, aquí pues obviamente incluso puedes personalizar a tu protagonista, cosa a la cual muchos han agradecido, que tú puedas definir un poco más el aspecto y otra serie de movidas. Y bueno, pues básicamente que el videojuego ha salido muy bien. Al menos eso es lo que nos transmiten los medios de comunicación. Simplemente tiene un pequeño problema. No está traducido al español. Una barrera imperdonable que hace que muchos de nosotros pues seguramente lo tengamos que abandonar. Hasta que a la compañía le dé por hacer lo que hace prácticamente cualquier desarrolladora independiente. Pero bueno, lo dejamos por aquí. Y ahora vamos a ir con un tema muy delicado. El final de la marca Crucial, una marca dedicada sobre todo a la memoria en el mundo del PC. Hablamos de la memoria RAM y hablamos de los discos duros SSD. Vale, ¿qué es lo que está pasando? Pues parece que dejarán el mercado, serán progresivos, dejarán de tener sus productos en prácticamente todas partes, obviamente lo que hay en tienda pues se va a terminar de vender, eso por supuesto, pero después de eso no habrá absolutamente nada más. Se trata de una de las marcas que en cuanto a calidad-precio mayor demanda ha tenido a lo largo de muchísimos años. Esta gente tiene que tener más de 2 décadas. Vamos, esta gente a sus espaldas tiene ya un recorrido bastante largo y lo dicho, eran un producto, la verdad, que siempre bastante competente y muy económico en ciertos aspectos. Y ahora parece que se quieren dedicar a la inteligencia artificial. A ver, esto es un poco más profundo, es un poco más denso de comentar, pero básicamente por lo visto, lo tengo por aquí apuntado, sobre todo quieren cubrir la demanda de la memoria HBM.
una memoria necesaria precisamente para cubrir el funcionamiento de la inteligencia artificial. Es una memoria completamente distinta y se van a dedicar a ello precisamente porque entienden que la inteligencia artificial no es solamente el futuro, sino que ya es gran parte del presente. Y en ese sentido tienen razón, pero esto es muy preocupante. Por el efecto rebote que supone esto, ya que al fin y al cabo sí, hay otras muchas marcas que te van a seguir vendiendo memoria, te van a seguir vendiendo discos duros a un precio razonable y asequible, pero el problema es que ahora tienes menos competencia. Ahora no tienes a la gente esta que te lo ponía todo bien barato o te daba alternativas bastante suculentas dentro, repito, de la gama que hay actualmente en el mercado. Y claro, ya sabéis qué es lo que pasa cuando no hay competencia. Todos los productos acaban subiendo de precio. Todos se sienten muy cómodos para explotar al máximo a cualquier consumidor que necesite pues, de este tipo de cosas. Y a la larga, esto incluso puede afectar al mundo de las videoconsolas, porque a menos competidores dentro de este segmento, pues obviamente más van a querer demandar las empresas tecnológicas por sus productos relacionados con la memoria y todo esto que está pasando. A largo plazo, esto me da mucho miedo. Y es que parece que la situación no va a parar. Y bueno, pues es como la moda que hay actualmente por el uso de la inteligencia artificial, es como una carrera que están corriendo básicamente todos a ver quién es el que llega primero y se asienta por todo lo alto. Y claro, pues hay otros que en realidad no es tanto que quieran crear su propia inteligencia artificial, sino sobre todo ser el sustento de la mayoría de estas, vender la memoria bajo la cual esta va a funcionar. Y esto pues es lo que les ha tocado a esta gente. Y en fin, pues el mundo del PC, voy diciendo una cosa, ya era caro, era bastante caro, ahora lo va a ser mucho más. Quien se haya comprado un ordenador en los últimos tiempos, que lo cuide muy bien, porque cada vez que vayas a cambiar una pieza, eso cada día va a ser más caro. Y bueno, en fin, esto es un mercado que al fin y al cabo se va arrastrando, ¿no? Es lo que hemos comentado muchas veces. Las consolas se están encareciendo, muchos podemos pensar que ya no valen tanto la pena y que para eso te podías comprar un ordenador, pero es que ahora a lo mejor comprarse un ordenador tampoco vale la pena, por los precios que se van a manejar en ese mercado. Es un desastre, el mercado tecnológico está ahora mismo en una burbuja que Dios sabe cuándo va a explotar, pero conforme más grande se vaya haciendo, más inaccesible se va volviendo. Y bueno, pues sobre esto me gustaría que en la caja de comentarios, aquellos que sé que sois muchos que juguéis en el mundo del PC, me dejéis vuestras opiniones, pero a mí la verdad que esto me asusta un montón. En fin, dejemos eso y volvamos a los videojuegos, que me va a dar una depresión. Y particularmente la depresión se cura jugando a muchos de estos títulos que tantas alegrías nos acaban dando. Yo, por ejemplo, durante las últimas horas me he pasado el videojuego que estáis viendo en pantalla, Marvel Cosmic Invasion, un título al que sabéis que le tenía bastantes ganas. Es el típico videojuego de las arcades de los años 80, principios de los 90, y que pues nos presenta esa estética clásica en 2 dimensiones y desplazamiento lateral, y con los diferentes personajes de Marvel. Aunque os voy diciendo, aunque no seáis fans de dichos personajes o de dicho universo, el videojuego os pueda resultar igual de divertido, sobre todo si lo juguéis en modo cooperativo. Yo la verdad que me lo he pasado con mi novia y en este caso pues debo decir que tanto ella como yo lo hemos disfrutado un montonazo. Aparte, también puedes jugarlo con gente desconocida, te puedes meter en servidores de gente que está buscando pues ayuda durante las partidas para superar los diferentes niveles, y se vuelve muy divertido. Además, las conexiones de momento son bastante estables, yo no he tenido ningún problema en ese sentido, quizá algún fallo de rendimiento con determinados personajes que parece que todavía no se ha corregido, pero cosas relativamente menores a día de hoy. Es un videojuego muy dinámico en el sistema de combate, en los encuentros diferentes que te vas enfrentando y por supuesto también los enemigos finales. Quizá uno de los mejores puntos del videojuego, los combates definitivos que hay a lo largo de los niveles, aparte de los escenarios que están muy bien recreados y un aspecto visual muy disfrutable, todo se ha dicho. Es un videojuego que te puede dar fácilmente para unas 2 horas y media aproximadamente en terminar la historia principal, dependiendo por supuesto de tu habilidad y de cuántos estéis en partida. Si estáis muchos seguramente lo podéis acortar bastante, porque entre todos podéis destrozar a todos los enemigos en pantalla de
de una manera más rápida. Pero bueno, os invito a que le echéis un vistazo y además está en el Game Pass. Y precisamente hablando de Game Pass, tenemos una noticia relacionada con su videojuego más exitoso de este año, al menos de compañías que no son la propia Microsoft, dueña del servicio. Expedition 33 es el nombre. Es el videojuego que han comentado ha sido el más exitoso de todo el año dentro de este servicio de suscripción. Y ojo, estamos hablando de un año muy potente, donde en esta suscripción ha entrado pues un videojuego llamado Silksong, que no es poca cosa. Es uno de los videojuegos más esperados de los últimos 7 años, fácilmente. Es un videojuego con muchísima demanda y de hecho cuando se anunció que llegaba directamente a la suscripción, la gente se volvió completamente loca. Era un pedazo de lujo tener ese videojuego ahí de lanzamiento, aparte de otros muchos habituales que suelen entrar por aquí, incluyendo pues algunos videojuegos que vienen más bien de Asia y que han sido pues bastante exitosos, ¿no? Véase por ahí el caso del Wuchang mismamente. En fin, pues Expedition 33 ha podido con todo. Y debo decir que la historia de este videojuego, su anuncio en Game Pass y en un evento de Xbox, es como para recordarla, porque estábamos presenciando un evento de videojuegos donde muchos estábamos pendientes sobre todo de los videojuegos propios de Microsoft y tal, y de repente apareció este videojuego. Que recuerdo que ya había ciertos rumores sobre que durante dicha presentación los más fanáticos de Lost Odyssey nos íbamos a llevar una grata alegría. Y claro, muchos, incluido yo, pensamos que a lo mejor estaban haciendo una versión remasterizada de ese videojuego, o una secuela o Dios sabe qué, pero no. Nos encontramos con este misterioso título y a todos nos gustó mucho, a todos nos llamó la atención y nos dijeron, sale el año que viene y se estrena en el Game Pass. Y dije, oye, bastante interesante, la verdad. No lo perdí de vista, os traje toda la información que salía del videojuego y al final pues ya veis dónde hemos acabado llegando. Y de hecho, continuando con eso precisamente, recuerdo que este videojuego al final se iba a encontrar con un gravísimo problema. Se iba a lanzar la misma semana que Oblivion Remaster. Ojito, porque estábamos pensando muchos, Dios, Microsoft les acaba de hacer la puñeta a esta gente sacando el Oblivion, que ya me estáis contando, es uno de los RPG más importantes de la historia, y me lo ibas a sacar por sorpresa también en las mismas plataformas y también en el mismo servicio de suscripción al mismo precio. Y claro, muchos pensamos que igual hasta estaba un poco feo, teniendo en cuenta que tienes un contrato con este videojuego. ¿Saben ustedes qué? Todo lo contrario. Este videojuego no es que haya vendido más que Oblivion, ni mucho menos tampoco. Oblivion está en la lista de ventas más altas y este pues está cerca, pero no llega a esos niveles. Y aún así, del que se habla es de este. Es una cosa absolutamente increíble. Muchísimo mérito y lo dicho, la verdad, que me alegro mucho, sobre todo porque es un estudio muy pequeño. Un estudio menos pequeño, pero quizá más desconocido, es el que realiza el videojuego que ahora mismo os estoy dejando en pantalla. Se llama The Good Slayer, un título presentado hace aproximadamente 2 años. Seguramente incluso algunos se acuerden de este videojuego, aunque no teníamos apenas imágenes más allá de una escena cinematográfica. El caso es que este videojuego se presentó bajo el sello de PlayStation China Hero Project. Ya sabéis, como un proyecto precisamente dedicado a traer videojuegos de aquel país. Sony los apadrina, en este caso obviamente los convierte en exclusivos para poder disponer de ellos en Occidente. Un proyecto que a mí la verdad siempre me ha interesado bastante, aunque de momento hay ciertos videojuegos que no han salido demasiado bien, pero en fin, entiendo que es un mercado creciente y en ese sentido pues este videojuego era uno más. Solo que en este caso finalmente no va a ser exclusivo. Este videojuego se va a lanzar en PlayStation, en PC y también en las consolas de Xbox, en una fecha por determinar. Pero sí tenemos nuevas imágenes. Ahora podemos ver el videojuego en movimiento, tal y como se estoy pasando en pantalla. Y la verdad que suena muy prometedor todo lo que nos están vendiendo. Primero de todo, es un RPG de acción pura, acción directa, en un mundo abierto completamente vertical, un mundo que puedes recorrer de arriba abajo de una manera bestial, puedes subirte a prácticamente cualquier sitio con el protagonista y de hecho con unos combates bastante frenéticos, unos combates que
van, digamos, alternando las artes marciales, el wuxia y, bueno, incluso el uso de magia y hechicería. Podemos ver cómo nuestro protagonista incluso pues puede quemar a los enemigos, aparte de golpearlos con manos y piernas y, en fin, moverse a toda velocidad. Y bueno, pues la estructura, repito, que suena bastante prometedora. También tiene un diseño visual muy llamativo en una estética conocida habitualmente como el steampunk, con esos rollos tecnológicos que a mí la verdad siempre me han gustado mucho. Y en fin, tiene también cierto corte narrativo que nos recordará mucho a videojuegos estilo Uncharted, pero repito, con más desafío vertical y con un universo más abierto. También tendremos los clásicos sistemas de progresión de personaje, con árbol de habilidades y mejoras en todos los aspectos jugables, que en fin, veremos a ver hasta qué punto son profundos y veremos a ver si esto es un RPG de verdad o simplemente es un juego de acción con estadísticas y poco más. Pero bueno, repito que suena bastante prometedor. El videojuego además se ve bastante avanzado, aunque ya sabéis que los proyectos de China se suelen mostrar con demasiada antelación y luego tardan bastante en salir. Pero bueno, apuntaros, repito, este Good Slayer, porque es un videojuego que vendrá pisando fuerte en el futuro y que, incido, debería de lanzarse en esta generación de consolas. Más adelante, pues repito, veremos a ver si llegan nuevas plataformas como Nintendo Switch 2, aunque de momento desde China por allí no están dando tanto soporte. Con el tiempo, pues ya veremos, pero en fin, me apunto este videojuego y a ver si siguen llegando más proyectos de este estilo. Cuidado con el mercado chino en los próximos años, que tanto en la parte tecnológica como en los videojuegos se están haciendo apuestas muy fuertes y ya no son lo que eran en el pasado, videojuegos con muchos errores y con muchos problemas. Ahora la cosa ha cambiado bastante, no hay mucha diferencia con lo que se hace en Occidente, pero bueno, vamos a aparcar eso por ahí para finalizar con el tema que os estoy dejando en pantalla, el famoso monolito. Sí, esa puesta en escena que nos han hecho desde los premios Game Awards. Una puesta en escena que ha levantado muchas suspicacias. ¿Qué será esa escultura? Con tantas imágenes, tantos demonios, tantos personajes englobadas dentro de esa piedra gigante. Pues muchos pensábamos que se trataba de Diablo 4, de alguna clase de expansión y contenido extra, pero según ha comentado el medio Bloomberg, no se trata de Diablo, no, finalmente no tiene nada que ver con eso. De hecho, ayer se presentó la nueva temporada y el nuevo contenido. También había gente que especulaba con que podía ser el nuevo God of War, pero ciertas fuentes de información que han sido confirmadas por esta misma gente dicen que tampoco se trata de nada de God of War. De hecho, el principal creativo de Santa Mónica, del estudio de God of War, precisamente ha dicho que no tiene nada que ver con ellos. Y claro, pues esto deja las dos principales teorías fuera, aunque todavía nos queda la posibilidad de que se trate de Elder Scrolls. No sé, pero eso ya creo que incluso queda todavía más descartado porque el propio desarrollador ha dicho que quedan años todavía para eso. No creo que sea el momento de presentar dicho videojuego, aunque ojalá. En fin, pues no nos quedan muchas alternativas. Quizá una nueva licencia, quizá un nuevo Souls, que todavía no tenemos suficientes. En la caja de comentarios podéis dejar todas vuestras teorías, por supuesto, acerca de este y todos los demás temas. Disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.